Queríamos miradas de todo el mundo, que pensaven artistes, que pensaven niños, gente que va por la calle. Varen decidir fer alguna cosa que poguera mantindre's en el temps i reforçar la memòria històrica i que els nostres fills, filles i nets pogueren tindre els documents en l'arxiu municipal del poble. Estic convençudíssima que tots tenim moltes històries que contar. Hay momentos muy emotivos con las entrevistas, de recuerdo, de dolor. Hay momentos dulces con la visión de los niños. Va a ser itinerante, se va a pasar por todos los coles y la idea es que muevan, que jueguen, que sea algo atractivo y que sea algo pues dinámico para ellos. Son los olvidados de todo esto, ellos también tienen voz, necesitan expresarse. Hice un proyecto sobre el humanismo y el intimismo que surgió a consecuencia de catástrofes, la gente no lo entendía y de repente ocurrió pues esta gran tragedia. Fotoperiodismo puro y duro, ¿no? Les pedí que me pasaran todas las fotografías que hubieran hecho. Como perdieron cámaras, pues muchas eran de baja calidad. Llegaron miles de fotografías que hemos tenido que visionar. Ha sido muy complicado porque o todas o ninguna, porque todas son válidas. Ha sido duro y cada visionado era más duro. Esto es un testimonio de lo que pasó y cuando lo ven de inicio se entristecen, pero también es la resiliencia, ¿no?, de haber salido adelante. El elemento estético de gente que lo ha sufrido y que tiene su visión de cómo se ha levantado y ha seguido adelante. Tenemos una hija con parálisis cerebral. Me acuerdo que fue muy complicado sacarla esos días de casa porque bueno, ella come triturado, por ejemplo, y no podíamos triturar nada, ella usa pañal y los pañales se acaban, ¿no? Entonces, a partir de esa sensibilidad hacia nuestra hija y hacia el mundo de la discapacidad, creamos una ilustración donde se ve esa niña que está arriba del todo durante la dana y esa niña que un año después sigue arriba en el mismo balcón, pero sin poder bajar porque ese ascensor que está en medio de la ilustración sigue sin funcionar. Nuestras dos marquesas, que eran dos gatitos muy especiales que estaban con nosotros todos los días en el estudio, querían un pienso específico siempre, entonces no podías darle cualquier tipo de pienso. Cuando venían los clientes a verlos al estudio y todo, los recibían, era abrir la persiana y aparecían de golpe. Pero al poco llegó la dana y no las hemos vuelto a ver. Y era una manera de representar pues, a todas esas mascotas y animales de la calle que también son víctimas de la dana y se habla poco de ello. Era doloroso recordar el momento, pero también era un poco sanador. Como al fin y al cabo era un homenaje para ellas, te sentías bien mientras lo estabas pintando. Es como volverles a darle vida. Esa impotencia a la hora de salvar la vida, que está en segundo plano que he puesto arriba, y sobre todo esa ayuda que llega tarde, esta alarma a su hora habría salvado muchas vidas. Me ha costado sobre todo porque familiar muy cercano se podría haber salvado, muy cercano. Quería que más gente se pudiese sentir identificada con la impotencia que yo sufrí en ese momento de, vale, está pasando esto y no podemos hacer nada. Está la mirada técnica, intentar entender por qué pasó y de dónde nos vino y por qué nos vino de ahí, de una forma científica y real. Com es representa el risc d'inundació i s'evidencia que nosaltres vivim en un lloc inundable, estem exposats a un risc que és el risc d'inundació, sobretot per les barrancades del barranc de Torrent, Rambla del Pollo, com ha crescut el poble al llarg de les últimes dècades. Això és una de les claus per entendre què és el que ha passat. Hem ocupat tot un espai que era tradicionalment d'horta, aquesta aigua que va arribar pràcticament com un tsunami, que és propi de les Rambles. I tractem d'explicar un poc per què l'aigua agafa aquests camins i no uns altres. Nosaltres vam haver de rescatar un pare i una filla que s'havien quedat atrapats a un cotxe, els van portar cap a casa, els van convidar allà a passar la nit i des d'aleshores hem començat una relació que ens uneix. Al principio no sabíamos ni nuestros nombres, de ahí los famosos motes que nos poníamos en los chalecos, el lechero, que era el que repartía leche, la jefa suprema. Yo era la rubia de la puerta, me pusieron en la puerta a distribuir un poco a la gente. La primera sensación fue caos, pero del miedo se pasa a la acción. Esa noche a las 3:30 bajó el nivel del agua y yo bajé con mi hijo para ayudar a la gente que veíamos en la calle. Oí que estaban repartiendo en el Blasco agua. Vine con una hija mía y dije, mira, llévate el agua a casa que yo me voy a quedar a ayudar. Ya no me pude mover de aquí más. Bueno, yo soy veterinaria y si nos dejaban una zonita,
podíamos hacer una función bastante importante. Dejé mi teléfono contando casi 400 animales de familias de alrededor, de animales que se encontraban, incluso cirugías. Contacto con proveedores, fabricantes, material de limpieza, productos químicos, incluso gestionar el tema de comidas. Ver las imágenes y el desastre que había aquí, de estar capacitados y poder ayudar, y no dudamos ni un segundo y nos lanzamos a la aventura. Estuvimos en el colegio con los bomberos, estuvimos aquí. De ser un ciudadano más de Benetúser a formar parte de una comunidad. Y fuimos pues haciéndonos más familia, es que se puede decir más familia, porque crear unos vínculos que son muy difíciles luego ya de olvidar. Y no nos hemos separado, hemos seguido alimentando ese vínculo y hoy en día lo seguimos manteniendo. Fue una experiencia dura, pero muy emotiva. El alma lleno, la verdad, no es otra palabra. La humanidad. Se tiene esperanza de que aún podamos ser un poco mejor. El fenómeno fue lo suficientemente impactante y fuerte como para generar un montón de narrativas alrededor de él. Lo primero que pensé es que esta pared tenía que dar voz a esa gente. Yo, como artista, servir como de canal entre la pared y lo que la gente había vivido. Por ello, lo que planteé es una secuencia fotográfica recogiendo y recopilando fotos con ayuda del Ayuntamiento de Benetúser de lo que fueron aquellos días, simplemente como una mirada documental y una mirada casi subjetiva de lo que sucedió, y que fuera acompañada de los mensajes que la misma gente de Benetúser pudiera poner alrededor de esas imágenes. No sé si voy a poder hablar. Es un mes complicado y creo que un día muy duro para todas y todos aquí en Benetúser. Creo que es el día en el que tenemos que hacer memoria de lo que ocurrió, intentar ir hacia adelante sin olvidarlo, como bien decía nuestro muralista. Pero sobre todo creo que es un día para el recuerdo de quien peor lo pasó, y son los familiares de las víctimas, y que son personas que no vamos a poder recuperar. Yo me quedo con la última imagen, con la de la puerta, esa puerta que nos trae del pasado, pero que mira hacia el futuro para recuperar Benetúser cuanto antes. Pudimos ver la otra cara de todo esto, que es una ola de solidaridad como nunca antes se había visto, y que sientan que hay una especie de homenaje a toda esa fuerza que salió de no se sabe muy bien de dónde, en colaborar, en ayudar, en proteger a la comunidad. Siempre he confiado y he creído en el arte como una herramienta de transformación social, en cuanto a que nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos a través de nuevas perspectivas y nuevas maneras de enfocar y de ver el mundo. Y en estas muchas encontramos vías y alternativas para curarnos, sentir una armonía diferente a la que se nos presenta desde el sistema. Agradecida porque juntos hemos conseguido realizar este gran abrazo. Hoy estamos aquí para vivir este momento, todavía juntos, para recordar y mantener viva la memoria mirando hacia el futuro. Hemos trabajado mucho, entre muchas personas, para hacer posible este monumento participativo. Sin vosotras y vosotros, esto no existiría.
En este monumento hay dos elementos que considero importantes. La forma del monumento, que es como un abrazo, y además el barro. Que las personas pudieran utilizar este elemento, manipularlo para darle otro significado. De aquel barro que nos asoló, hemos sacado los azulejos que ahora componen un monumento. Yo creo que eso es importante, el darle otra vida a ese barro que estuvimos oliendo tantos meses y que costará tanto sacar de nuestra memoria. Lo que me ha gustado mucho es la participación de las personas, cómo se han puesto, cómo han participado, cómo han venido a los talleres, que han puesto su corazón, su tiempo en este proyecto. Espero que pueda ser un punto de encuentro, un puente, que la gente pueda pasar y sentirlos vivos. También me gustaría que el monumento pudiera ser un signo de consuelo, de esperanza. Yo creo que va a ser ese abrazo colectivo que pretendíamos, que surge del barro y que surge también pues, para tener la memoria no solamente a las 229 víctimas y a las pérdidas, sino también a toda esa solidaridad y toda esa ayuda que recibimos. No olvidar nunca, jamás, lo que ha pasado. La barrancada no se podía evitar, pero sí se podían haber evitado muchos de los fallecidos que se nos han ido. La pólvora significa la paz. La mensajera para que lleve todos estos mensajes y les vaya llegando a todas las personas que se han ido y no están aquí ahora con nosotros. Yo hago un balance positivo, creo que han sido actos emotivos, documentales, exposiciones, monumentos, que al final nos hacen a todos sentirnos más comunidad, más unidos y más ciudadanía. Teníamos también una deuda pendiente, no solamente con las víctimas y con tener este recuerdo en esta plaza, sino también con toda la solidaridad de las personas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de cada uno de los que aportaron su grano de arena, sobre todo en los primeros momentos, para salir adelante. Ya muchísimos voluntarios y voluntarias que estuvieron aquí ayudando desde el primer momento. Y por eso también acordamos que este parque, esta plaza, tuviera por fin un nombre propio, y es el nombre del Parque del Voluntariado. Y creo que era necesario, era justo hacerlo. Para mí.